Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. La paradoja del viaje en el tiempo, también conocida como paradoja del abuelo, plantea una situación intrigante en la que un viajero del tiempo podría alterar su propia línea temporal de manera que su propia existencia se vea comprometida. Esta paradoja, popularizada por René Barjavel en su novela El viajero imprudente y también mencionada por Mark Twain en El forastero misterioso, plantea el escenario hipotético en el que un individuo viaja al pasado y asesina a su abuelo biológico antes de que éste tenga la oportunidad de concebir al padre o madre del viajero. Como resultado, el viajero nunca sería concebido en primer lugar, lo que plantea la pregunta, ¿cómo podría entonces viajar en el tiempo para cometer el asesinato? Este ciclo de paradojas se vuelve infinito, ya que cada acción de interferencia temporal parece negar su propia causa, creando una especie de bucle temporal sin solución aparente. Esta paradoja ilustra las complejidades y las posibles contradicciones que podrían surgir al considerar la posibilidad de viajar en el tiempo según las leyes de la física conocidas hasta el momento. La paradoja del viaje en el tiempo plantea desafíos fascinantes para nuestra comprensión de la causalidad y la realidad. La idea de que el tiempo es lineal y no permite líneas alternativas de tiempo es una interpretación que sostiene que cualquier alteración en el pasado tendría consecuencias inmediatas en el presente, lo que podría conducir a un colapso de la realidad si se llevara a cabo un evento como el asesinato de un antepasado directo. En el caso de la paradoja de Hitler, se presenta un dilema similar en el que el viajero del tiempo intenta alterar un evento significativo de la historia para cambiar el curso de los acontecimientos. Al eliminar la causa original del viaje en el tiempo al evitar la Segunda Guerra Mundial, se crea un bucle temporal en el que el motivo para realizar el viaje ya no existe, lo que plantea interrogantes sobre la lógica y la coherencia temporal. Estas paradojas nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza misma del tiempo y la posibilidad, o imposibilidad, de intervenir en eventos pasados sin desencadenar consecuencias impredecibles y potencialmente catastróficas. Aunque son conceptos fascinantes en la ciencia ficción, su resolución aún desafía nuestra comprensión científica y filosófica del universo. La paradoja del abuelo resalta la complejidad inherente al concepto de viaje en el tiempo y cuestiona la viabilidad de tal empresa. Cualquier acción, incluso la mera presencia del viajero en el pasado, podría tener repercusiones imprevistas en el curso de los eventos futuros, lo que plantea serias dudas sobre la posibilidad de alterar el pasado sin desencadenar paradojas. A pesar de estas dificultades, los científicos y los aficionados a la ciencia ficción han propuesto diversas teorías que intentan reconciliar la idea del viaje en el tiempo con las leyes conocidas de la física. Desde la teoría de los universos paralelos hasta los agujeros de gusano y la manipulación de campos gravitatorios, se han explorado numerosas posibilidades en un intento de resolver la paradoja del abuelo y abrir la puerta a la posibilidad de viajar al pasado, o a una versión alternativa del mismo. Hasta ahora, estas teorías permanecen en el ámbito de la especulación y la imaginación, sin una confirmación empírica definitiva. La paradoja de Poe en Star Trek hace referencia a una frase del personaje de historietas Poe creada por Walt Kelly en 1971, que se popularizó en la serie de ciencia ficción. La frase es: "Hemos conocido al enemigo y este es, nosotros". En el contexto de Star Trek, esta paradoja se relaciona con los viajes en el tiempo y la posibilidad de que las acciones del pasado afecten al presente de manera negativa, creando un ciclo de autodestrucción o conflicto interno. Es una manera de reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y cómo enfrentamos nuestros propios dilemas morales y éticos. La premisa de universos paralelos y la paradoja del viaje en el tiempo se exploran en varias obras de ciencia ficción, como las mencionadas. The Men Who Murdered Mohammed, de Alfred Bestard y de la Starship from Mars, de Jon Boyd son ejemplos de cómo los autores utilizan esta premisa para explorar temas como la identidad, la moralidad y las consecuencias imprevistas de nuestras acciones en el tiempo. Srai Sapaan Time, de James P. Hogan y Timeline, de Michael Crichton ofrecen diferentes enfoques sobre cómo el viaje en el tiempo puede influir en los eventos históricos y el potencial de crear líneas temporales alternativas. La idea de que cada partícula tiene su propia línea temporal, en lugar de una línea temporal absoluta para todo el universo, es una teoría interesante que desafía nuestra comprensión convencional del tiempo y la causalidad. Bajo esta perspectiva, el tiempo se percibe como una propiedad intrínseca de cada partícula,
y los eventos pueden desarrollarse de manera diferente para diferentes partículas, incluso dentro de un mismo sistema. Bajo esta premisa, si un individuo viajara atrás en el tiempo y alterara eventos que involucran a sus propias partículas físicas, no estaría violando ninguna ley física, ya que las fuerzas físicas no actuarían para prevenirlo. Esto abriría la posibilidad de crear nuevas líneas temporales o realidades alternativas, donde los eventos se desarrollan de manera diferente a como lo harían en la línea temporal original. Esta teoría plantea muchas preguntas fascinantes sobre la naturaleza del tiempo, la causalidad y la identidad. ¿Cómo afectarían estas líneas temporales alternativas a la realidad percibida por el individuo? ¿Existen límites para la capacidad de un individuo para influir en su propia línea temporal? Estas son cuestiones complejas que desafían nuestra comprensión actual del universo y podrían abrir nuevas perspectivas en el estudio del tiempo y la física teórica. La idea de que la teoría del tiempo alternativo puede operar dentro de un solo universo, en lugar de crear universos paralelos, es una interpretación fascinante que tiene sus raíces en la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Esta perspectiva sugiere que la realidad puede ser mucho más compleja de lo que percibimos, con múltiples posibilidades y estados que coexisten simultáneamente. En el ámbito cuántico, la idea de que los diferentes estados cuánticos existen simultáneamente hasta que se observan y colapsan en una única realidad es una interpretación conocida como la interpretación de los universos múltiples o la interpretación de los muchos mundos. Según esta teoría, cada vez que se toma una decisión o se produce un evento cuántico, el universo se ramifica en múltiples realidades, cada una representando una posibilidad diferente. Esta perspectiva plantea preguntas intrigantes sobre la naturaleza de la realidad y la percepción, y ha inspirado obras de ciencia ficción como la película Coherence, donde los personajes se enfrentan a las complejidades de las realidades alternativas y los universos paralelos. La explicación de Einstein sobre la conservación de la energía proporciona una visión más clara y sencilla del problema del viaje en el tiempo. Según esta idea, si un individuo viaja en el tiempo y altera eventos pasados, es poco probable que desaparezca de repente, ya que la energía no puede ser destruida, solo transformada. En cambio, podría existir en una realidad alterna o experimentar cambios en su propia línea temporal, sin que los demás sean conscientes de estos cambios. Esta interpretación ofrece una perspectiva más intuitiva y coherente sobre las implicaciones del viaje en el tiempo. La idea de que algunas partículas pueden retroceder en el tiempo a nivel cuántico es fascinante y desafiante para nuestra comprensión de la física. Este fenómeno plantea la posibilidad de que los procesos físicos puedan deshacerse y revertirse, aunque de manera impredecible y aleatoria. Si se pudiera controlar este fenómeno, se abrirían posibilidades intrigantes, como la construcción de máquinas capaces de revertir el tiempo en un área controlada. Imaginar una máquina que pueda retroceder los procesos físicos en un área específica, manteniendo estable el resto del universo, nos lleva a reflexionar sobre las implicaciones y desafíos técnicos y teóricos involucrados en tal empresa. Hasta ahora, estas ideas pertenecen más al ámbito de la especulación científica que a la realidad práctica. Un supuesto salto temporal en el acelerador de partículas del CERN es intrigante, aunque resultó ser un error en la recopilación de datos. Esto ilustra la dificultad y complejidad de investigar y comprender fenómenos tan extraordinarios como el viaje en el tiempo, que desafían nuestra comprensión actual de la física. El principio de autoconsistencia de Novikov ofrece una interesante perspectiva sobre el viaje en el tiempo al plantear que las leyes naturales evitarían cualquier acción que condujera a una paradoja temporal. Bajo este principio, cualquier intento de cambiar el pasado sería intrínsecamente imposible, ya que las circunstancias se organizarían de tal manera que el viaje en el tiempo nunca dejaría de ocurrir. Esta teoría plantea desafíos filosóficos profundos, como la cuestión del libre albedrío y la naturaleza de la causalidad. La idea de que ciertos eventos son inevitables y predestinados puede cuestionar nuestra percepción de la capacidad de tomar decisiones libres. La película La máquina del tiempo y la novela de H. G. Wells en la que se basa exploran esta noción, mostrando cómo los intentos del protagonista por cambiar el pasado resultan en una serie de eventos trágicos que parecen inevitables. La premisa de que ciertos eventos deben ocurrir para evitar paradojas temporales agrega una capa fascinante de complejidad al concepto de viaje en el tiempo.
El principio de autoconsistencia de Novikov ofrece una posible solución a las paradojas del viaje en el tiempo al sostener que el universo mismo se encargaría de mantener la coherencia temporal, aunque plantea importantes interrogantes sobre la naturaleza del destino y la libertad individual. La idea de que el viaje en el tiempo puede resultar en la creación de líneas temporales alternativas es un tema recurrente en la ciencia ficción. En este enfoque, cada cambio realizado en el pasado genera una nueva realidad, divergiendo del curso original de los eventos. Esto permite que los viajeros en el tiempo interactúen con el pasado sin alterar directamente su propia línea temporal. Películas como Back to the Future Part 2 y Deja Vu exploran esta noción al presentar escenarios donde los protagonistas realizan cambios en el pasado que impactan en el futuro de una realidad alternativa. En ambos casos, se crea una nueva línea temporal con resultados distintos a los que habrían ocurrido en ausencia de la intervención del viajero en el tiempo. Este enfoque ofrece una forma fascinante de abordar las paradojas del viaje en el tiempo al permitir que los personajes interactúen con el pasado sin temor a causar paradojas irreconciliables en su propia línea temporal. Plantea preguntas intrigantes sobre la naturaleza de la realidad y la identidad, al sugerir la existencia de múltiples realidades coexistentes y la posibilidad de que nuestras acciones puedan tener consecuencias impredecibles en universos alternativos. Estos ejemplos ilustran de manera vívida las complicaciones inherentes al viaje en el tiempo y las paradojas que pueden surgir. En ambos casos, los personajes se ven atrapados en situaciones donde sus acciones en el pasado afectan directamente su propia existencia, creando bucles temporales intrigantes y, a veces, humorísticos. En Terminator, la paradoja de desengendrando a John Connor al viajar al pasado para proteger a su madre Sarah Connor pone de relieve las complejidades de la causalidad temporal y la interconexión entre eventos pasados, presentes y futuros. Por otro lado, el episodio de Futurama ofrece una perspectiva humorística de la paradoja del abuelo, donde Fry termina siendo su propio abuelo para garantizar su propia existencia. Esta narrativa juega con las convenciones del género de la ciencia ficción de una manera ingeniosa y entretenida. Ambos ejemplos demuestran cómo el viaje en el tiempo puede dar lugar a narrativas fascinantes y reflexiones profundas sobre el destino, la identidad y las consecuencias no deseadas de nuestras acciones en el pasado. El juego, Prince of Persia: Warrior Within, ilustra una interesante solución para evitar las paradojas del viaje en el tiempo al cambiar de identidad. Al adoptar una nueva identidad con la ayuda de una máscara, el protagonista puede intervenir en eventos pasados sin arriesgarse a crear paradojas temporales que pongan en peligro su propia existencia. Esta premisa ofrece una forma creativa de abordar las complicaciones del viaje en el tiempo al permitir que el personaje principal manipule los acontecimientos sin afectar directamente su línea temporal original. Al hacerlo, el juego explora la noción de identidad y libre albedrío en el contexto de viajes temporales, agregando una capa adicional de complejidad y suspense a la trama. La idea de que los viajeros en el tiempo se manifiesten como espectros o fantasmas, sin poder interactuar físicamente con el pasado, es una interesante exploración de las implicaciones de los viajes temporales. Esta premisa plantea la posibilidad de observar eventos históricos sin interferir con ellos, lo que puede evitar las paradojas temporales y preservar la integridad de la línea temporal. Desde este punto de vista, los viajeros en el tiempo podrían acceder a estos universos alternativos a través de agujeros negros u otros fenómenos cósmicos, sin perturbar el flujo de tiempo en su propio universo de origen. La película Interstellar ofrece un ejemplo fascinante de esta teoría, donde el protagonista, Joseph Cooper, accede a un área pentadimensional a través de un agujero negro y puede observar eventos pasados en el universo original, pero sin ser visto por los residentes de ese tiempo. Este concepto añade una capa adicional de complejidad y misterio al viaje en el tiempo, explorando la relación entre el espacio, el tiempo y la conciencia humana en un contexto cósmico. La película Deja Vu presenta una intrigante exploración de las paradojas temporales y las implicaciones de los viajes en el tiempo. El protagonista, Doug Carlin, se encuentra en una situación única donde él mismo deja pistas en el pasado que luego descubre y sigue, creando así un ciclo cerrado de causalidad. La existencia de mensajes y señales dejados por el propio Doug en el pasado, que luego son descubiertos por él mismo en el presente, plantea una paradoja interesante. Estos mensajes actúan como un bucle temporal autocontenido, donde la información se origina en el futuro y se propaga hacia el pasado, para luego ser descubierta por el mismo individuo en un momento posterior.
Este fenómeno desafía la linealidad del tiempo y sugiere la existencia de múltiples dimensiones temporales que se entrelazan de manera compleja. El hecho de que los mensajes se conviertan en verdaderos después de que Doug viaje al pasado y salve a la chica, ilustra cómo los eventos futuros pueden influir en el pasado, creando una retrocausalidad donde la causa y el efecto se entrelazan de manera circular. Esto plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza del tiempo y la libre voluntad, así como sobre la posibilidad de alterar el curso de los eventos a través de la intervención desde el futuro. La teoría del origen y del destino plantea un enfoque interesante sobre los viajes en el tiempo, sugiriendo que la capacidad de viajar al pasado está intrínsecamente ligada a la existencia de una máquina o condición específica que permita abrir un portal tanto de entrada como de salida en el espacio-tiempo. Esta teoría implica que, sin la creación previa de dicho mecanismo, sería imposible realizar un viaje exitoso al pasado. El ejemplo del juego Legacy of Kain, Soul River y su secuela ilustra esta idea, donde el viaje temporal al pasado se facilita mediante una máquina específica que debe existir en la línea temporal para que el viaje sea posible. Esta limitación sugiere que los viajes en el tiempo están restringidos por la presencia y disponibilidad de la tecnología o condiciones necesarias en la época a la que se desea viajar. La teoría planteada en este enunciado destaca la interdependencia entre el pasado y el futuro en lo que respecta a los viajes temporales, sugiriendo que el acceso al pasado está intrínsecamente vinculado a la existencia de los medios necesarios para facilitar dicho viaje. Esta concepción del tiempo como una estructura interconectada y condicionada por eventos específicos ofrece una perspectiva intrigante sobre los viajes en el tiempo y sus implicaciones en la narrativa de ciencia ficción. La idea de un individuo viajando al pasado y reproduciéndose con su madre para crear su propio origen plantea una paradoja intrigante en la teoría de los viajes en el tiempo. Si este escenario fuera posible, se crearía una situación en la que el individuo existiría antes de su propio nacimiento, lo que generaría una serie de complicaciones y contradicciones en la línea temporal. Esta paradoja ha sido explorada y resuelta de diversas maneras en la ciencia ficción, como en el relato corto de Roberta Heinlein, Todos ustedes, zombies. En esta historia, Heinlein maneja magistralmente la noción de viajes temporales y paradojas, creando un intrigante bucle temporal en el que el protagonista realiza múltiples viajes al pasado sin cambiar la historia futura. La resolución de este tipo de paradojas en la ficción a menudo implica conceptos como la autoconsistencia, donde los eventos pasados y futuros están interrelacionados de manera que cualquier intento de cambiar el pasado resulta en la confirmación de los eventos futuros. Esta idea puede interpretarse como una forma de preservar la coherencia y estabilidad de la línea temporal, incluso en situaciones aparentemente imposibles como la mencionada. La teoría de una sola línea postula que solo existe una línea temporal y que cualquier cambio en el pasado afectaría directamente a la secuencia de eventos futuros. Esto implica que cualquier alteración en el pasado modificaría drásticamente el curso de la historia y eliminaría los eventos anteriores a la intervención del viajero del tiempo. En este escenario, los individuos que realizan viajes en el tiempo serían los únicos conscientes de los cambios, ya que conservarían recuerdos de la línea temporal original que ya no existe. Por otro lado, la teoría del presente múltiple sugiere que cada cambio en el pasado daría lugar a la creación de una nueva línea temporal, coexistiendo con la línea original. En este caso, los individuos experimentarían la coexistencia de múltiples realidades, con recuerdos de ambas líneas temporales. Esta perspectiva plantea la posibilidad de confusión y ambigüedad sobre cuál realidad es la verdadera para los individuos que viven en estas realidades alternativas. Esta teoría plantea una perspectiva fascinante sobre los viajes en el tiempo, sugiriendo que cualquier intento de cambiar el pasado está inherentemente destinado a fracasar o a causar eventos que mantengan la continuidad de la historia original. Según esta idea, los eventos pasados ya están predestinados y cualquier intento de alterarlos simplemente se convertiría en parte de la historia misma. El ejemplo del episodio de The Outer Limits ilustra cómo los viajes en el tiempo pueden tener consecuencias devastadoras para quienes los realizan, ya que la mente humana no está diseñada para manejar el peso de múltiples líneas temporales y realidades alternativas. El hecho de recordar tanto la línea temporal alterada como la original puede provocar un deterioro físico y mental, lo que plantea preguntas intrigantes sobre los límites de la percepción humana y la capacidad para comprender la naturaleza del tiempo. Esta teoría desafía la noción de libre albedrío y sugiere que la historia está intrínsecamente conectada,
con cualquier intento de cambiarla simplemente formando parte de su curso. Es una reflexión profundamente filosófica sobre la naturaleza del tiempo y la inevitabilidad de los eventos históricos. El efecto mariposa presenta una interesante exploración de las consecuencias imprevistas de alterar el pasado. La incapacidad del protagonista para recordar su propia historia personal añade una capa de complejidad a su viaje en el tiempo, ya que debe depender de los diarios escritos en su infancia para entender su capacidad y las implicaciones de sus acciones. A medida que descubre su habilidad para cambiar eventos pasados, se enfrenta a la difícil realidad de que sus acciones no siempre tienen los resultados deseados y, de hecho, a menudo empeoran las cosas para aquellos a quienes intenta ayudar. Este dilema moral añade una profundidad emocional a la narrativa, ya que el protagonista lucha con el deseo de hacer el bien y la comprensión de que sus acciones pueden tener consecuencias impredecibles. La presencia del padre del protagonista, quien comparte su capacidad para viajar en el tiempo, agrega una dinámica intrigante a la historia. Su consejo de abstenerse de utilizar esta habilidad sugiere una comprensión más amplia de las ramificaciones de los viajes en el tiempo, lo que subraya la complejidad ética de esta capacidad. El aspecto físico del protagonista sufriendo convulsiones y derramando sangre por la nariz cada vez que viaja en el tiempo añade una sensación de peligro y urgencia a la narrativa, destacando los riesgos personales asociados con sus acciones. La paradoja del científico loco es un ejemplo fascinante de las complicaciones que surgen al considerar los viajes en el tiempo. Al crear un bucle temporal en el que el científico del futuro se encuentra con su versión pasada, se plantea la pregunta de quién disparó realmente el arma. La solución propuesta por Frank Tipler, que establece que los viajeros del tiempo se vuelven parte del pasado y por lo tanto no pueden cambiarlo, ofrece una perspectiva interesante sobre la naturaleza de los viajes en el tiempo. Según esta visión, cualquier intento de cambiar el pasado solo serviría para asegurar que los eventos ocurran de la manera en que ya han sucedido, sin crear cambios significativos en la línea temporal. Esta idea se refleja en muchas obras de ficción, donde los personajes que intentan alterar el pasado a menudo descubren que sus acciones solo contribuyen a la realización de los eventos que intentaban evitar. Esta noción de un destino inmutable agrega una capa adicional de complejidad y suspenso a las narrativas de viajes en el tiempo, y plantea preguntas fascinantes sobre el libre albedrío y la inevitabilidad de los acontecimientos históricos. El principio de autoconsistencia de Novikov proporciona una fascinante perspectiva sobre los viajes en el tiempo y cómo podrían evitar las paradojas asociadas con ellos. Según este principio, si un evento en el pasado pudiera dar lugar a una paradoja, entonces la probabilidad de que ese evento ocurra es nula. Esta idea es fundamental para comprender la lógica de bucle temporal, que es una aplicación del principio de autoconsistencia de Novikov en el contexto de hipotéticos dispositivos capaces de enviar información hacia atrás en el tiempo. En un bucle temporal, la información se envía al pasado y eventualmente llega al punto en el tiempo en que se originó, creando un ciclo cerrado en el que la información se autoconserva. El principio de autoconsistencia de Novikov sugiere que, si los viajes en el tiempo fueran posibles, podrían estar sujetos a restricciones que eviten cambios significativos en la línea temporal. Esta idea ha sido explorada en numerosas obras de ciencia ficción y sigue siendo objeto de debate y especulación en el ámbito científico y literario. El enfoque de Novikov sobre las trayectorias temporales ofrece una forma intrigante de abordar los viajes en el tiempo sin caer en paradojas. Al considerar la posibilidad de bucles causales en los que un evento en el pasado influye en su propia ocurrencia futura, Novikov sugiere que tales secuencias de eventos podrían ser completamente consistentes y no resultarían en paradojas. En el caso de la bola de billar que se golpea a sí misma ligeramente en el pasado, esta secuencia de eventos forma un bucle causal que no causa contradicciones ni paradojas. Novikov argumenta que la probabilidad de tales eventos no es cero, lo que significa que existen trayectorias temporales consistentes y autoconsistentes que podrían surgir de las mismas condiciones iniciales. Esta perspectiva sugiere que los viajes en el tiempo podrían ser posibles siempre y cuando los viajeros temporales se adhieran a acciones que sean consistentes y no conduzcan a paradojas. El argumento de Paul Horwich sobre el autoinfanticidio y el viaje en el tiempo presenta una perspectiva interesante y similar a la de Novikov en algunos aspectos. Horwich sugiere que el intento de un viajero del tiempo de matarse a sí mismo en el pasado no sería exitoso, lo que indica que ciertas acciones podrían ser inherentemente imposibles de llevar a cabo en el marco de los viajes temporales.
Horwich plantea la idea de que aunque los viajeros temporales puedan influir en eventos pasados, no necesariamente pueden cambiarlos en un sentido fundamental. Esta noción sugiere que el pasado tiene una especie de resistencia o inercia que impide alteraciones drásticas, lo que podría ayudar a evitar paradojas y preservar la coherencia temporal. Consistente, por lo tanto, imposible. Sin embargo, esto no elimina completamente el libre albedrío, ya que la persona todavía tiene la capacidad de tomar decisiones dentro del contexto de los eventos predestinados. Este ejemplo también destaca cómo puede haber múltiples soluciones válidas para una situación dada dentro del marco del viaje en el tiempo. Desde la perspectiva de la autoconsistencia, todas estas soluciones pueden ser igualmente plausibles, ya que cada una cumple con las condiciones iniciales y evita las paradojas temporales. Esto resalta la complejidad y la flexibilidad de los conceptos relacionados con los viajes en el tiempo y cómo diferentes interpretaciones pueden coexistir de manera coherente dentro de un mismo marco teórico. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.